Hoy voy a decir una verdad que pocos hombres tienen el coraje de admitir. La mayoría de las mujeres solo empiezan a valorar a un hombre cuando él ya ha perdido completamente el interés en ella. Muchos hombres pasan la vida dedicándose, esforzándose, sacrificándose para complacer a una mujer. Pero parece que ellas ignoran eso. Son incapaces de ver lo que está justo frente a sus ojos. Estos tipos hacen todo para mantener la atención de una mujer, para estar presentes, para demostrar que se preocupan, pero parece que nada de eso importa. Sin embargo, basta con que el hombre se canse, demuestre que ya no tiene interés, y de repente, como por arte de magia, la mujer despierta y empieza a perseguirlo desesperadamente. Es una situación absurda que muestra claramente que ellas solo valoran cuando ya es demasiado tarde. Si quieres saber cuáles son esas 4 pruebas irrefutables, quédate conmigo hasta el final y prepárate para enfrentar la cruda realidad. Número 1. Ella solo te busca cuando desapareces. ¿Sabes lo más irritante? La mujer no moverá un dedo mientras estás siempre ahí, disponible, haciendo todo para estar en su vida. Siempre eres tú quien manda mensajes, quien llama, quien intenta mantener viva la llama. Pero ¿qué pasa cuando decides ignorarla porque estás cansado de perseguirla siempre? De repente, como por arte de magia, la chica empieza a buscarte desesperadamente. Desapareces un tiempo y ahí está ella, preocupada, queriendo saber dónde estás, qué estás haciendo, por qué estás distante de ella. Y no son mensajes casuales. Hará todo para llamar tu atención. Te enviará varios mensajes, te llamará varias veces al día, intentará de todas las formas posibles contactarte. Esto ocurre porque cuando una mujer se da cuenta de que un hombre ya no está disponible, de que ya no la persigue como un perrito fiel, inmediatamente entra en modo pánico, comienza a perseguirlo. Y si durante esos intentos se da cuenta de que realmente has perdido el interés, redoblará esfuerzos, hará lo imposible. En muchos casos, puede aparecer en tu casa o en tu trabajo, desesperada por intentar recuperar lo que ella misma dejó de lado. Pero ahora, después de toda su insistencia para tener tu atención, basta con que vuelvas a ser el mismo chico de siempre, aquel que está siempre dispuesto, siempre presente, y ella desaparece nuevamente. Vuelve a su zona de confort, se relaja y solo vuelve a perseguirte cuando percibe que te estás distanciando de nuevo. Este ciclo es la prueba más clara de que toda mujer solo valora cuando siente que puede perderte. Y esto no es un comportamiento aislado, es la realidad para la mayoría de las mujeres. Solo se mueven cuando el miedo a perder se vuelve real. De lo contrario, siguen en su zona de confort, disfrutando de tu dedicación sin dar nada a cambio. Así que mantén siempre el equilibrio. No des más de lo que recibes. Número 2. Demostrar apego aleja a las mujeres. Otro punto que debe destacarse es cómo tu demostración de apego puede ser un verdadero repelente para cualquier mujer. Al principio, le gusta la atención, la seguridad que ofreces. Pero en cuanto empiezas a mostrar todo tu apego, toda tu necesidad de estar cerca, ella empieza a alejarse. Es como si hubiera una línea invisible que, al cruzarla, hace que ella pierda completamente el interés. Envías mensajes cariñosos, haces sorpresas, muestras todo tu amor y ¿qué recibes a cambio? Distancia. Ella comienza a evitar tus llamadas, tus mensajes, se aleja gradualmente hasta que ya no entiendes qué está pasando. Y es aún peor cuando das demasiadas garantías, estás ahí disponible, mostrando que puede contar contigo para cualquier cosa, en cualquier momento. Cuando una mujer está completamente segura de que estás 100% disponible, entonces, ¿por qué se preocuparía?
La certeza total hace que la mujer se acomode y deje de valorar lo que tú ofreces. Ella sabe que no vas a ninguna parte, así que se siente cómoda dejándote de lado. Intenta hacer lo contrario. Deja que ella tenga dudas, sin garantías, sin certezas absolutas. Haz que se pregunte dónde estás, qué estás haciendo, si aún estás interesado. Y verás cómo su actitud cambia por completo. Ella comienza a acercarse, a intentar de todas las maneras recuperar tu atención. Se desespera cuando siente que te está perdiendo, porque la duda la consume. Y esto muestra claramente que ella solo valora cuando siente que puede perderte. Cuando ella está cómoda y segura, no ve la necesidad de esforzarse. Pero cuando esa seguridad desaparece, hace todo para recuperar el control. Número 3. Una mujer triplica el interés si aparece otra mujer para competir. Ahora hablemos de algo que realmente molesta a cualquiera. El repentino interés que ella muestra cuando se da cuenta de que estás interesado en otra persona. Es como si de repente te convirtieras en un premio disputado. Puedes haber pasado meses, incluso años, intentando llamar su atención, haciendo todo lo posible para mostrar tu valor, pero nada de eso importa hasta que otra mujer empiece a interesarse por ti. Es impresionante cómo funciona esto. Estás ahí siendo ignorado, pero basta que aparezca una nueva mujer en escena para que de repente ella comience a valorarte. Y no pienses que es una coincidencia. Ella puede que no lo perciba conscientemente, pero el miedo de perderte para otra persona despierta en ella una urgencia que antes no existía. Ella comienza a perseguirte, a intentar recuperar el tiempo perdido. Es como si necesitara una competencia para darse cuenta de tu valor. Esto es lamentable y muestra una gran inseguridad. Puedes estar en una nueva relación, feliz, avanzando, y ahí viene ella queriendo volver, pidiendo otra oportunidad. Es patético. Ella tuvo todas las oportunidades del mundo para valorarte, para estar a tu lado, pero solo se da cuenta de lo que perdió cuando ya es demasiado tarde. Y esto se repite con muchos hombres. Es un comportamiento común, lamentablemente. Y cuando menos te lo esperas, ahí está ella, intentando interferir en tu nueva relación, tratando de arruinar algo que te tomó tiempo construir. Por eso, lo mejor que puedes hacer es seguir adelante. No dejes que vuelva a complicar tu vida. Si no vio tu valor antes, no es ahora, cuando eres feliz al lado de otra persona que merece una nueva oportunidad. Déjala sentir el sabor amargo de la pérdida y sigue adelante sabiendo que mereces a alguien que te valore desde el principio, sin necesidad de factores externos. Y si quieres aprender técnicas persuasivas para despertar el deseo e interés de cualquier mujer a través de pasos simples pero secretos, utilizados por hombres comunes considerados maestros en seducción, te dejo un enlace en los comentarios con una oferta de nuestra guía exclusiva. Continuando, número 4. Un hombre solo es respetado cuando pone límites. Ahora vamos a entrar en un terreno que muchos hombres subestiman. La importancia de imponer límites. Cuando siempre eres permisivo, siempre dices sí a todo y aceptas cualquier comportamiento, ella te tratará según te presentes. La falta de límites claros hace que ella sienta que puede probar hasta dónde puede llegar, sin considerar tus sentimientos o tu dignidad. Pero desde el momento en que comienzas a imponer límites, la historia cambia por completo. Ella se extrañará, se quejará, tratará de resistir, pero en el fondo te respetará mucho más. Los límites no significan ser grosero o indiferente, sino saber hasta dónde estás dispuesto a ser tratado de manera inapropiada. Cuando te pones en primer lugar, ella comprende que necesita esforzarse más para mantenerte cerca. Ahí es cuando comienza la verdadera valoración. Ella entenderá que hay consecuencias y que no puede hacer lo que quiera. Esto crea una dinámica de respeto mutuo. No se trata de juegos mentales,
sino de establecer una base sólida de respeto donde ambos sepan qué es aceptable y qué no lo es. Cuando dejas claro que ciertos comportamientos son inaceptables, que no tolerarás la falta de respeto o la falta de consideración, ella se ve obligada a reconsiderar sus acciones. Si ella no puede aceptar los límites que impones, entonces nunca realmente te valoró como te mereces. Pero si los acepta y cambia su comportamiento, es una clara señal de que reconoce tu valor y está dispuesta a ajustar sus actitudes para mantener la relación. No temas imponer límites porque son ellos los que definirán la calidad de la relación que tendrás. El respeto es la base de todo y sin él no hay relación que se sostenga. Si has llegado hasta aquí, es señal de que realmente estás interesado en entender estas dinámicas y mejorar tus relaciones. Recuerda, el respeto y el valor que recibes están directamente relacionados con cómo te posicionas. Recuerda dejar tu comentario, compartir tus experiencias y dar ese me gusta que siempre me motiva a seguir trayendo contenido que haga la diferencia. Tu participación es fundamental para seguir juntos en este viaje. Hasta el próximo video, amigo.